En primer lugar, en nombre de la Esfera de los Libros, muchas gracias por asistir a esta presentación de La Matanza de Atocha, libro escrito por Jorge Martínez Reverte e Isabel Martínez Reverte. Por supuesto, muchas gracias a nuestros presentadores, Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras de Madrid, Francisca Sauquillo, presidenta del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, y Alejandro Ruiz Huerta, presidente de la Fundación Abogados de Atocha y último superviviente de aquel horroroso atentado. Asimismo, muchas gracias a Comisiones Obreras por acogernos en esta sala Marcelino Camacho. El 24 de enero de 1977 se produjo el terrible asesinato que conmocionó a la España de la Transición. Un comando de pistoleros de ultraderecha entró en el despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha 55 y disparó sin piedad, asesinando a 5 personas e hiriendo a varias más. Los fallecidos fueron los abogados Luis Javier Benavides, Francisco Javier Sauquillo y Enrique Valdelvira, el estudiante Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez Leal. Los heridos, todos graves, Miguel Sarabia, Luis Ramos, Dolores González Ruiz y Alejandro Ruiz Huerta, quien hoy nos acompaña. En Atocha, los fascistas no solo quisieron matar a sus víctimas, también quisieron acabar con la transición. Afortunadamente no lo consiguieron. Este libro, al igual que El abrazo, la escultura de Juan Genovés reproducida en su portada, es un homenaje a aquellos jóvenes a los que arrebataron la vida por luchar por sus ideales y por una España que estaba creando el futuro que hoy vivimos. Los 3 abogados que hoy se sientan en esta mesa fueron protagonistas también de esa época. Ellos formaban parte de esos despachos laboralistas que defendían los derechos de los obreros a falta de sindicatos libres. Comisiones Obreras aún estaba en la clandestinidad. Manuela Carmena era la titular de 2 despachos y se encontraba en el cercano Atocha 49 mientras sucedía la tragedia. Paca Sauquillo había ido a preparar con el padre Llanos el funeral de Mariluz Nájera, fallecida por el impacto de un bote de humo durante la manifestación de esa mañana, mientras su hermano era tiroteado en el número 55. Y Alejandro Ruiz Huerta tuvo la desgracia de participar en la fatídica reunión del transporte en la que acabarían muertos sus compañeros. Así que ellos son los que tienen la palabra junto a los autores de este libro. Muchísimas gracias por su asistencia. Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras de Madrid. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, un saludo de las Comisiones Obreras de Madrid y un saludo especial también a todos aquellos compañeros, compañeras, amigos que hoy habéis venido a este acto. Quiero agradecer a diputados y diputadas que nos acompañan, sindicalistas, al propio secretario general de la Confederación Sindical de las Américas que también está con nosotros. En fin, un saludo cariñoso para todos vosotros y vosotras. Yo quiero empezar agradeciendo a Jorge y manifestando mi alegría, primero porque está aquí. Y segundo, agradeciendo este regalo, Isabel y Jorge, que nos habéis hecho. Además, un agradecimiento que desde posición, como secretario general de Comisiones Obreras, quiero hacerlo por partida doble. Un agradecimiento como organización, porque estoy convencido que esto va a ser una gran aportación al conocimiento de aquella semana negra de enero de 1977. Una gran aportación al conocimiento de la masacre del 24 por la noche, pero también de lo que pasó al día siguiente con la huelga general que se produjo en este país, como al día siguiente esa manifestación y ese entierro pacífico donde se gritaba en silencio por la amnistía y por la libertad.
En Comisiones Obreras estamos especialmente agradecidos a este trabajo porque creemos que supone justamente reforzar algo que venimos haciendo, sobre todo en este siglo XXI, cuando comprobamos cómo se estaba tapando la historia, cómo se estaba olvidando la historia y cómo los abogados de Atocha tenían un pequeño acto los 24 de enero ahí en el portal de Atocha 55 y nada más. Y creíamos que teníamos que recuperar esta historia porque recuperándolo recuperábamos la fuerza de la democracia, porque creemos que en esa memoria está también el futuro. Por eso montamos primero toda esa colección de exigencias, ayuntamientos, para que hubiera calles, hubiera centros, hubiera monumentos como el Monumento del Abrazo. Montamos los premios, montamos la Fundación Abogados de Atocha. Por eso creo que ayuda también a ese trabajo que desde Comisiones Obreras, y por eso os lo agradecemos, Jorge e Isabel. Y desde luego yo tengo un agradecimiento personal que hacer, porque me ha producido una especial satisfacción la lectura de este libro. Yo creo que si presentamos un libro, yo lo primero que tengo que decir es animaros a todos vosotros, compañeros y compañeras, a la lectura del libro, porque no solamente tiene verdad, tiene ritmo, plasma con precisión, pero plasma sobre todo lo que era aquello, lo que era la generosidad, el compromiso, la solidaridad, las ansias de libertad de los abogados laboralistas, de los militantes de Comisiones Obreras, del Partido Comunista y de quienes luchaban contra la dictadura franquista. Creo que este libro lo tiene recogido perfectamente y por eso os animo, es una gran lectura. Y desde luego quienes en aquel momento, aquel 24 de enero de 1977, no estábamos aquí, aquellos días a mí me tocó estar en el ejército allá en Vitoria, este mosaico que nos habéis compuesto con estas salas de las distintas personajes que intervienen, desde luego nos cuentan y nos reflejan justamente lo que fue aquello, porque nos permite un conocimiento mucho más profundo y desde luego, y yo en eso estoy especialmente agradecido, porque a los que ya teníamos contacto con los abogados de Atocha, los que venimos trabajando en la propia memoria de los abogados de Atocha, nos ha aportado un gran conocimiento de lo que era la experiencia personal de todos aquellos compañeros y compañeras. Así, desde la peripecia personal de cada protagonista, habéis compuesto una aproximación a la masacre de Atocha diferente, donde se visionan casi cinematográficamente todas aquellas afirmaciones que otros ensayos sobre los mismos hechos han teorizado. Creo que habéis conseguido visualizar las afirmaciones que Alejandro, en su libro La memoria incógnita, la abogada de Atocha, dice: en Atocha se creía en la libertad, se creía en la igualdad, pero no solo en su dimensión política, sino también en la individual y en la colectiva. Creo que esto se ve en el libro. Como se ve en el libro, aquello de que en nosotros, que decía Alejandro, se atentó contra todos los trabajadores, contra todos los laboralistas, contra todos los abogados, contra todos los que creemos todavía en la posibilidad de una justicia, en la posibilidad de la libertad. Creo que son aspectos que están perfectamente visualizados en el libro. Y yo tengo que reconocer que este libro, que me lo he leído para esta presentación, he tenido esa suerte que todavía no habéis tenido vosotros y vosotras, y lo he leído entre actos, reuniones, actividades de la campaña por el derecho de huelga, ahora en vísperas del juicio de los 8 compañeros de Airbus, que se celebrará el 9, 10, 11 y 12 de febrero, para que ya sabéis que piden 66 años de cárcel. Por ello quizás he sentido un especial dolor cuando leía los capítulos en que relatáis los debates, los planes y los objetivos de los fascistas, que no eran otros que la huelga triunfante del transporte, atacar a los dirigentes sindicales, los cabecillas que decía el régimen franquista de aquel comité, de aquella huelga. Parece increíble este regreso al pasado que nuevamente estamos sufriendo con el ataque al derecho de huelga y a la libertad sindical en este país. En fin, creo que habéis escrito un libro que pone en valor la acción colectiva, un libro coral que nos muestra cómo la democracia en España fue producto de la lucha de todo un pueblo con su clase obrera a la cabeza. Espero que este libro se convierta, Jorge, en un bestseller. Necesitamos recuperar la historia que nos han escondido de aquellos años de lucha. Lo deseamos porque seguimos creyendo que quienes no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Enhorabuena, Jorge e Isabel, y gracias por este libro.
Paso ahora la palabra a Francisca Saukillo. Buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias a la editorial y a los autores del libro por haber permitido que yo esté aquí con vosotros y que yo hable. Bueno, este libro, que yo sí lo he leído, pues es un libro que tiene alguna inexactitud, se lo he dicho a Isabel, no de importancia, sino a cambio a veces de fecha. O sea, hoy yo quiero recordar que hoy precisamente hace justo un año que la compañera y mi cuñada, Dolores González Ruiz, falleció. Efectivamente había tenido varias muertes. Había tenido la muerte el 20 de enero del 69, cuando fue asesinado Enrique Ruano, que era entonces su novio. Murió también el 24 de enero del 77, cuando fue asesinado su marido, Javier Saukillo, y otros compañeros. Y efectivamente en el libro pone que ella se tumbó, quizá fue al revés, por lo que a mí me contaron, fue la trenca de Javier la que la tapó para que efectivamente no la volvieran a acribillar cuando ya estaba en el sofá. Ella decía, y lo dijo en un acto interesante y una entrevista que le hicieron en televisión por parte de Comisiones Obreras y la Fundación, que ella no había querido ser protagonista, que ella le hubiera gustado ser una persona que hubiera podido ejercer, que hubiera demostrado luchar por las libertades y por la democracia, pero que no quería haber aparecido públicamente como protagonista. Siempre que aparecía como protagonista era desgraciadamente en acontecimientos que ella no hubiera querido jamás que lo hubieran pasado. Bueno, yo quiero recordarla hoy y os agradezco que todos vosotros también la hayáis recordado con ese aplauso que la habéis dado. El libro tiene algunas pequeñas cosas de cambio de fecha, porque efectivamente Lola falleció hoy. A veces se confunde a Luis Javier con Javier Saukillo, y Luis Javier era Luis Javier Benavides. Claro, es muy difícil a veces comprar. Pero el libro tiene muchísimas, para mí ha sido muy interesante, porque tiene algo muy importante, que es un cariño de los autores en la escritura de este libro. Se ve que los autores, tanto Jorge como Isabel, aunque el libro dice que ha pasado por 8 manos, que luego ha pasado por 4 y que al final ha pasado por 2, mejor dicho, que empezó por 2, 4 y que luego fueron 8 manos. Bueno, pues las 2 manos protagonistas, tanto la de Jorge y la de Isabel, se nota en el libro el cariño con que quieren tocar y escriben un acontecimiento que será único en la historia de España durante el siglo XX. La semana del 24 en el 77 fue lo que se ha dicho la semana trágica. Cuando se dice que la transición democrática ha comenzado a partir prácticamente, empezaba en el 78, es mentira. La transición democrática yo creo que comenzó en la década de los 70, que fue cuando efectivamente hubo grandes movimientos, tanto obreros como movimientos vecinales, como movimientos de profesionales, que pedíamos la libertad y la democracia. Y ahí empezó. Efectivamente fue una transición muy triste porque todo lo que pasaba era o bien muertes, como fue en esta semana trágica, o como fue efectivamente la cantidad de personas que pasaron por el Tribunal de Orden Público precisamente durante la década de los 70. O sea, en la historia del Tribunal de Orden Público hubo muchísima represión después de la guerra, pero en el tiempo que más hubo más procesos abiertos ante el Tribunal de Orden Público fue precisamente la década de los 70. Porque era el final, y está claro que el final nunca algunos que no quieren cambiar, que son inmovilistas, que quieren continuar y que algunos eran fascistas. Había unos inmovilistas de derechas y había otros fascistas que querían totalmente volver atrás. Bueno, pues fue la época más dura, fue una época difícil, una época en donde asistir a una manifestación era difícil. Yo esa noche, como muy bien ha dicho Jaime, venía no de la iglesia de Llanos, que también, sino de la iglesia del Buen Pastor, que era otro sacerdote. Porque es verdad que era la forma de juntarnos en aquellos curas que eran progresistas, como era Llanos, como era Gabriel Rosón, pues intentar hacer funerales de alguna forma civiles, pero eclesiásticos también, para recordar aquellos acontecimientos que habían ocurrido. Y esa semana, como sabéis, el sábado del 22 de enero del 77, mi hermano Javier, con otros compañeros que fueron los que fueron asesinados, como era Luis Javier, estaba también Alejandro, trabajaban en el movimiento vecinal. El movimiento vecinal tenía muchísima fuerza, el movimiento obrero lo tenía, y era conjuntamente, pero el movimiento vecinal lo tenía porque era aglutinar en los barrios periféricos de Madrid. Estamos hablando que entonces, alcaldesa, había 30.000 chabolas en toda la periferia de Madrid, chabolas que se habían construido por los inmigrantes que venían de Extremadura y de Andalucía a Madrid, y que por la noche habían hecho su chabola, ponían el techo y no se les podía tirar. Por lo tanto, Madrid en aquellos años era un Madrid que no tiene nada que ver con el Madrid de ahora.
Y el movimiento vecinal valió para, aglutinando las asociaciones de vecinos y los que estaban trabajando en ella, los abogados que trabajamos en este movimiento vecinal, pues planteáramos las reivindicaciones de las necesidades que tenían en los barrios, pero también lo que significaba la lucha por la libertad y la democracia. Y los compañeros que fueron asesinados en el despacho de Atocha 55 no estaban en ese momento, aunque eran laboralistas, trabajando por el tema laboral, estaban por el movimiento ciudadano. Habíamos tenido una reunión el sábado anterior en Orcasitas, precisamente para todas las asociaciones de vecinos, para reivindicar la Federación de Asociaciones de Vecinos, que no estaba siendo permitida, y que estábamos reunidos precisamente para reivindicar la constitución de esta federación. Eso fue el sábado por la tarde, y teníamos miedo. Yo recuerdo la conversación con mi hermano Javier y con Lola, cuando nos dirigíamos hacia San Rafael. Era en ese momento la situación de la AAA en Argentina, y estuvimos comentando, aquí no se va a dar eso, decían ellos, y yo, sin embargo, aquello se dio, no por la AAA, pero por otros par igual que la AAA, porque también había un movimiento unido, italianos, algunos de ellos, como fue el asesinato del domingo anterior, de que mataron a Mariluz Nájera, y el compañero que también mataron, Ruiz del Árbol, que le mataron el día anterior. Entonces estábamos reunidos precisamente para reivindicar el movimiento vecinal. Eso fue el sábado por la tarde. El domingo por la mañana hubo la famosa manifestación, que también la sacáis en el libro, en que efectivamente un grupo de fascistas italianos, unidos con los fascistas españoles, fueron cuando mataron, no sabemos si unidos, pero desde luego los intereses eran los mismos, mataron a este chico. Y el lunes por la mañana fue cuando mataron a Mariluz Nájera. La situación era de tensión, porque como sabéis había unos secuestros raros que decían que los habían hecho el Grapo, y había una situación de tensión. Y fue lo que ocurrió en los acontecimientos de Atocha. Pero como ya eso lo sabéis, y el libro yo creo que lo trata muy bien, pues quiero únicamente centrarme en dos aspectos. A mí el libro, para mí, tiene un valor, primero por el cariño con que se ve que está hecho, y el cariño hacia las personas que fueron asesinadas y fueron heridas. Pero el segundo aspecto que yo quiero señalar del libro es que quizá la primera vez que se hace una comparación entre lo que era la gente que luchaba por las libertades, por la democracia, por el cambio, por esa transición que luego llegó y que algunos ahora piensan que no se hizo demasiado bien, y seguramente se podría haber hecho mejor, pero está claro que nosotros creíamos en aquel momento que era lo que se podía hacer, y yo creo que era lo que se podía hacer. Entonces, eso lo relata muy bien, de estos jóvenes que tienen ese interés y la lucha por cambiar, jóvenes que procedían de situaciones familiares muy diferentes, pero una situación familiar en general, algunos, bien acomodada, pero estaban dispuestos a defender no sus intereses propios, y desde luego en aquel momento nadie pensaba que iba a ser parlamentario ni que iba a ser nada. Aquello lo único que pensaba era luchar por los demás, y estos entregaban su vida luchando por los demás. Esa parte la relata muy bien el libro, y relata a la vez otro aspecto de otra parte de la sociedad en donde se oponían a ello. También chicos, algunos de familia muy acomodada, de familia del régimen, el hijo de la secretaria de Blas Piñar, etc. Y lo relata muy bien las dos Españas que se estaban en ese momento jugando. Los que no querían que se avanzara y que consideraban que todos los que quisieran cambiar y luchar por la democracia había que matarles. De hecho, cuando entraron en el despacho de Atocha no sabían quién se iba a encontrar, creían a lo mejor que estaba un sindicalista, que era al parecer el que buscaban, pero no sabían que había allí 9 personas. Y tampoco lo sabían los que estaban aquí, supongo que lo dirá Alejandro, porque si hubieran sabido que les querían matar, como comprenderéis, aunque vengan 4 con pistolas, si estáis 9, te tiras y alguno a lo mejor se hubiera podido salvar. Pero ellos no pensaban que se iba a producir aquello, como no lo pensábamos nadie, a pesar de los asesinatos que había habido esa mañana, el domingo y el lunes. Entonces el libro relata muy bien esas dos Españas que se daban en ese momento, y que efectivamente los intereses contrapuestos que tenían, como los de los asesinos, efectivamente qué tipo de vida llevaban, como les gustaba absolutamente, dicen ellos, la caza, no quiero decir con esto que a todo el que le guste la caza se le pueda comparar con ellos, pero efectivamente relatan el tipo de vida que llevaban, junto con los otros que lo que hacían era trabajar en los despachos defendiendo a los trabajadores, y por las noches ir a las diferentes asociaciones de vecinos, que también lo dice el libro, para seguir defendiendo a los vecinos. Por eso el libro para mí tiene esa ventaja que quizá no se ha sacado de todas estas veces que se ha contado lo del asesinato, la matanza de Atocha, que es muy bien el reflejo de las dos Españas, y el reflejo de estos chicos que entregaban su vida, chicos, porque el que más tenía, que era Valdevira, pues era relativamente muy joven, y mi hermano pues nació en el 48, eso es una en el 47, pero no tiene importancia eso, efectivamente, y todos los demás tenían alrededor de 29 años, 30 años, y el que más tenía era Valdevira.
Y eso lo refleja muy bien el libro. Y tercera cosa que yo creo que el libro también nos da un mensaje de decir efectivamente el papel importante que este hecho tuvo. Yo creo que desgraciadamente el acontecimiento del asesinato de Atocha fue lo que permitió avanzar la democracia, avanzar en la legalización del Partido Comunista y de todos los partidos de la izquierda posteriormente, y efectivamente darse cuenta al régimen que los comunistas no tenían rabo, que la gente que habían sido asesinados era una gente que lo único que quería era la democracia y la libertad, que malamente hoy vivimos y que entonces ellos no han podido disfrutarla, y que efectivamente ellos pensaban que ese acontecimiento de Atocha, y ahí el debate que tuvieron, que también lo refleja el libro, en el propio gobierno, de decir hay que legalizar, con el ejemplo absolutamente importante que se dio en el entierro. Y en donde hubo personas que jugaron un papel importante, como fue el Colegio de Abogados, que también tenía un peso importante, porque los asesinados y algunos de los que estamos aquí trabajamos también no solamente como abogados laboralistas, no solamente como abogados de barrio, sino también en el campo profesional, en el Colegio de Abogados. Queríamos también que se democratizara lo que era la profesión de abogados, en donde había una lucha muy fuerte entre aquellos que eran, estoy viendo algún compañero de aquella época, entre aquellos que eran inmovilistas y que efectivamente aquellos que queríamos que la profesión de abogado estuviera al servicio de la sociedad y que la justicia fuera una justicia diferente. Bueno, yo creo que eso lo refleja muy bien el libro, estas tres partes que he expuesto, y por ello quiero agradecer a Isabel y desde luego, fundamentalmente, permíteme Isabel, a Jorge, porque sé el esfuerzo y lo que le ha supuesto para él este libro. Muchísimas gracias a todas, y la memoria no se puede olvidar, porque si se olvida, se volverán a repetir. Paso ahora la palabra a la alcaldesa de Madrid, Manuela Fernández. Muy buenas tardes a todos y a todas, y lo único que os digo es que no me llaméis alcaldesa, me llamáis Manuela, de verdad, porque siento aquí estamos entre amigos y que yo pienso pues que un alcalde no es más que un vecino más, así que menos tratamiento. Bueno, pues empiezo a deciros la verdad, y la verdad es que no me he leído el libro, porque yo podría deciros cualquier cosa respecto al libro, pero lo que tengo claro es que si nunca me gusta mentir, muchísimo menos, pues ahora que tengo una responsabilidad especial, ¿no? De eso es un vecino con responsabilidad de gestión grande, ¿no? No me ha dado tiempo. Y es que no me he organizado bien, porque en el fondo yo todos los días en el metro leo un poquito, siempre llevo un libro, y no lo he metido en la bolsa en el metro, y yo no sé, que me he organizado mal, lo siento, queridos amigos, no lo he leído. Entonces, ¿qué os puedo contar? Pues os puedo contar cómo viví el principio de este libro, cómo me fue a ver a casa Jorge, y lo bien que lo pasamos, contándole yo tantas cosas, cómo después tuve la suerte de ver a Isabel, cómo después coincidimos en que teníamos unos lazos muy unidos, por el amigo José Ignacio de Olaverriaga, porque la familia de Olaverriaga, pues Isabel fue compañera mía de colegio, en fin, nos valió para tener muchísimos contactos, y a mí me pareció estupendo que hicierais este libro, y me volqué, porque sí, entre otras cosas, sin ningún tipo de esfuerzo, porque es algo de lo que me parece importantísimo hablar, porque forma parte de mi vida personal, de nuestra vida colectiva, forma parte de una experiencia que fue extraordinariamente interesante, y casi me tienen que callar, porque en estos temas pues siempre tengo muchas ganas de hablar y muchas cosas que contar. Pero como veníamos a hablar del libro, y aunque no haya cumplido mi tarea de presentadora habiéndolo leído antes, he procurado suplirla preguntando a mi entorno de los que se lo habían leído. Y resulta que todos me han dicho que les ha gustado mucho, que como dice Paquita es además muy visual, es muy claro, es casi cine, y que les ha gustado mucho, ¿no? Entonces pues estoy segura que el libro va a ser estupendo. Como estoy aquí, pues supongo que sí, de alguna medida, pues aunque creo que está en el libro, a mí sí me parece importante el volver a decir aquí algunas cosas que yo les comenté a Isabel y a Jorge, ¿no?
Siempre que alguien me pregunta por mi experiencia en relación con este terrible asesinato, yo digo que me parece importantísimo no tanto hablar del asesinato, que sé que la trascendencia que tuvo, pero que está bien simplemente decir que fue un crimen horrible y que yo creo que lo que hay que recordar no es la muerte de aquellos amigos, amiguísimos y compañeros que estaban aquel día en el despacho de Atocha 55, sino sobre todo hablar de la vida que llevábamos, de cómo éramos, de cómo conseguimos algo que yo supongo que la gente que desde fuera nos oye le puede llamar la atención. Pero aquí está Paquita y está Alejandro, con el que además estábamos en el despacho de Atocha y éramos uno de los equipos del despacho, porque en el despacho teníamos equipos de trabajo. Porque lo que os quería decir antes es que nosotros éramos extraordinariamente felices en aquel despacho. Con lo cual yo creo que es importante que ahora se diga y se sepa que la lucha por modificar las condiciones sociales, la lucha por mejorar la sociedad en la que se vive, la lucha por la justicia, la lucha por cambiar el mundo para conseguir que cada vez sea menos injusto y cada vez haya más igualdad y cada vez haya más posibilidad de vida para todo el mundo y no pasen esas cosas horribles que parece que se nos va como curtiendo el cuerpo y el alma, como es el saber la cantidad de personas africanas que mueren en el mar porque nosotros no estamos dispuestos a aceptar que haya verdaderamente un mundo sin fronteras, o lo que está pasando con los refugiados y tantas otras cosas, ¿no? En esta situación de mundo todavía enormemente injusto que vivimos, yo creo que es importante, me parece a mí, me vais a perdonar si no acierto, pero yo lo vivo así, que es verdaderamente esencial que la gente joven sepa que luchar por cambiar las cosas, que vivir siempre intentando mejorar el entorno, puede además producir una gran felicidad, porque es una extraordinaria y maravillosa aventura. Y yo creo que los abogados de Atocha éramos un equipo de amigos, enormemente amigos. Como os decía, yo no sé si tú te acuerdas, Alejandro, que nosotros nos llamábamos, el equipo nuestro, que eras tú, Alejandro y yo, habíamos una cosa muy cursi que nos llamábamos Mar. Eso, Rafael era, bueno, y era Manuela, Alejandro y Rafael, y nos llamábamos Mar, porque aparte de todo, pues, no sé, éramos muy así, ¿no? Y además teníamos la suerte de que Alejandro siempre fue un poeta que nos ayudó a poetizar lo que vivíamos y nos lo pasábamos muy bien, y era extraordinariamente importante el que fuéramos capaces de vivir con esa fuerza. Yo recuerdo perfectamente, claro, los hechos que pasaron ese día y los siguientes, se te graban, y supongo que lo han recogido en el libro Isabel y Jorge, ¿no? Pero, claro, yo tengo ese recuerdo de esos azares de cambiar verdaderamente pues la reunión que a mí me correspondía dirigir, cambiarla de un despacho a otro, que eso me salvó la vida probablemente, y salvó la vida a otros compañeros pues que efectivamente pues tuvieron recibieron ese era un burofax lo que se mandaba entonces, cambiando las reuniones. Bueno, efectivamente tengo un recuerdo absolutamente nítido de lo que pasó, y sobre todo yo creo que a mí me gusta enmarcar ese recuerdo en algo que pasó después, y no sé si ellos lo han contado, pero que para mí fue extraordinario, porque después de pasar todo, cuando volvimos a abrir el despacho, cuando volvimos a atender a los obreros que venían a consultarnos, pues de una manera espontánea hubo todo un colectivo de obreras y obreros que decidieron protegernos, y que naturalmente no teníamos confianza ninguna en una protección que la policía nos ofrecía, y hubo una cadena que llegaba desde la puerta de la calle hasta el despacho. Era una cadena que subía por la escalera, y yo recuerdo a esa cadena de personas que no tenían capacidad objetiva ninguno para protegernos, sino que solamente tenían el contenido claro de apoyar ese proceso de transformación que era ya imparable y de protegernos, y yo sentir la calidez de la protección de todas aquellas personas que desde abajo hasta la escalera estaban ayudándonos. Pero eso mismo potenció una amistad enorme, porque yo recuerdo en las conversaciones que tenía con una de las personas de esa cadena de protección,
que era una taquillera de metro, y recuerdo unas conversaciones que a mí me han valido mucho para la vida, y que ella hacía reflexiones sobre cómo era su trabajo y cómo podía posibilitar su trabajo de una persona que simplemente despachaba billetes del metro en aquel entonces, ¿no? Todo eso son aportaciones enormes de eso que os digo, del contenido de la vida, y a partir de ahí yo creo que siempre que hay que hablar de estas cosas hay que enfocar lo que significa la pérdida de la vida, la injusticia tan brutal de aquellas personas que habrían envejecido con nosotros, que habrían vivido la democracia, que estarían seguramente aquí sentados comentando las nuevas injusticias que tenemos en el mundo de ahora, no están porque hubo alguien que decidió quitarles la vida. Y eso es lo que yo creo que para mí es siempre importante, hacer un homenaje constante a la vida. Nada hay nunca que pueda justificar la pérdida de la vida. Y por eso nos parece tan importante estar aquí, desde mi punto de vista, en memoria de la vida de ellos, que tuvimos la enorme suerte de integrar y de compartir, y de ayudar un poco a abrir un camino para que haya muchas personas que seguimos intentando hacer un mundo más justo. Nada más, muchas gracias. Isabel Martínez Reverte, interviene. Hola a todos, de los que estoy mirando por aquí. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Hemos hablado mucho de imprecisiones, entonces yo voy a corregir una, Manuela. Manuela, voy a corregirte una imprecisión. ¿Me oyes, Jorge? Más alto. Voy a intentar hablar lo más alto posible. Manuela, una imprecisión, ya que hemos hablado de imprecisiones. Tú conocías a mi hermana Cristina del colegio. No, a mí me conociste. No, a mí me conociste comprando ropa en tu tienda. Y luego a Margarita de la Vereda, que está por ahí. Pero, y a mi hermana. A Margarita y a Isabel. Y a Cristina, la hermana de José Ignacio de la Vereda. Pero a mí me conociste en la tienda que tienes de ropa, en la calle de Malasaña. Bueno, ¿ves otra imprecisión? Entonces, como estoy viendo que hay un montón de ratas y de imprecisiones, por favor, compráis el libro para que haya una segunda edición y entonces podamos... Vaya por delante mis sinceras disculpas a los familiares de los muertos en la matanza de Atocha, en Atocha 55, en aquellas errores de fechas, de nombres en que les haya podido ofender. Bueno, de todas maneras, en cualquier caso, os he llamado a los familiares, os he escrito por correo, y no os conozco personalmente, así que no sé dónde estáis, pero si estáis, muchísimas gracias por haber venido. Espero que leáis el libro y que, errores aparte, y que intentaremos usar en la segunda edición, os guste y sea, bueno, que cumpla las expectativas que nosotros tuvimos. El libro lo concibió Jorge en el año 2013, en primavera, entre otras muchas razones, porque él quería que se volviera a saber, a la gente que lo había olvidado, que la transición fue algo muy duro y que no se puede hablar ahora de una segunda transición porque no tiene nada que ver. Él quería, Jorge es historiador, y quería hacer una historia de cómo ocurrió la matanza de Atocha y en qué contexto. Yo soy jubilada de televisión, estaba zascandileando por ahí y me pidió que si podía ayudarle a documentar. Entonces yo, por supuesto, yo por mis hermanos mato y les admiro muchísimo como periodistas y como escritores, me apunté inmediatamente. Tengo que decir que en ese momento nació mi primera nieta. Entonces de repente me convertí en escritora y en abuela. Bueno, vaya dos cosas importantes, ¿no? En medio, bueno, yo empecé trabajando como simple ayudante de Jorge. Jorge tuvo el ictus. Entonces ya me cayó mayor responsabilidad encima. Imelda me preguntó si yo podía seguir, yo le dije que yo creía que sí. Y entonces durante 8 meses, desde septiembre, bueno, desde mayo había estado, pero bueno, desde septiembre a que Jorge le dio el ictus,
hasta el 25 de febrero, yo estuve trabajando con ese libro con toda la emoción que podía tener, porque cada vez que me enteraba de una historia me emocionaba. Cuando encontré, por ejemplo, al responsable que organizó la seguridad, Luis Pérez Lara, estás por ahí, que organizó la seguridad del servicio de orden del entierro. Cuando pude hablar con el hermano de Ángel Rodríguez Leal, estuve con él en el Círculo de Bellas Artes. Cito poco porque voy a ser breve, pero esa es la emoción que yo tuve cuando estuve contigo en el Pozo, cuando conocí a Manuela en la tienda que ahora ya no tiene, y el 25 de febrero, cuando yo entregué el borrador para que Jorge siguiera, Jorge ya se había recuperado bastante, pudiera seguir para terminarlo, para darle su estilo, que era lo que hacía falta, que yo no tenía. Ese día nació mi segundo nieto, ¿qué os parece? O sea, yo tengo 2 hijos y 2 nietos y además soy coautora en 8 meses. Está bien. Bien, Jorge se quedó con él, lo aparcaron porque Jorge tenía encima una necesidad y unas ganas de escribir otro libro, que era un libro bellísimo, que es Inútilmente guapo, que es la historia de su ictus, su experiencia. Cuando lo terminó, que si no lo habéis leído lo recomiendo, pues ya se puso con Mercedes y con Mario, o sea, su mujer Mercedes, y con Mario, su hijo, a intentar coordinar lo que yo había escrito y lo que había escrito él, porque nos peleábamos mucho, porque tenemos dos estilos completamente distintos. Él es escritor y yo soy periodista de televisión. Y entonces, bueno, pues gracias Mercedes, gracias Mario y gracias Jorge, y déjame hablar, por haberme dado la oportunidad de tener un libro y por que haya quedado, que a mí, errores aparte, que subsanaremos, me ha gustado mucho hacer. Paca me ha quitado el final de mi intervención, porque cuando yo retomé lo que estaba haciendo Jorge llevaba desde junio llamando a Lola. Lola le dijo que sí, que le iba a dar la entrevista, pero cuando se pusiera mejor. Entonces yo desde ese mes de septiembre llamaba a Lola una vez a la semana. Se ponía una persona, yo no sé quién era, una señora, y luego se ponía ella y me decía, mira, esta semana no, porque no me encuentro bien, la semana que viene, la semana siguiente, la semana que viene. Así estuve hasta enero. En enero ya se puso José María, su marido, y me dijo, Lola no se va a poder poner, porque está gravísima. Y luego ya el sábado, que no sé qué fecha sería, el 28, 29, ¿no? El 29, el 30, ¿no? Cristina Almeida me llamó y me dijo, se ha muerto Lola y se han muerto José María. Entonces, ya Paca ha escrito y ha dicho quién fue Lola, lo que significó para nosotros, lo que significó su sufrimiento, sus ganas de vivir. Al final del libro ponemos la intervención de Margot en un homenaje que le hicimos, pues yo también participé, pero lo organizaron los abogados en abril, cómo era vital, cómo le gustaba el cine, cómo luchó por la libertad, por la democracia, como sus compañeros que murieron en Atocha, a los que yo de verdad he dedicado a mis nietos y a un montón de gente el libro, pero realmente a quien se lo dedico es a los abogados de Atocha, a los supervivientes, a los que murieron, a Lola, a José María y a los familiares que no conozco, pero que espero que ahora se acerquen porque no sé cómo son. Así que muchísimas gracias. Paso la palabra ahora a Mercedes Fonseca. Hola, sí. En nombre de Jorge. Que va a intervenir en nombre de Jorge. Muy buenas tardes a todos. Quiero dar las gracias a Manuela Carmena, el tachado alcaldesa, Jorge, y a Paquita Sauquillo, 2 mujeres fundamentales en la historia de Madrid, y a las comisiones obreras que me inspiraron de forma definitiva para hacer este libro. A mi hermana Isabel, que acudió en mi ayuda para poder seguir con él cuando el ictus me atacó. A todos los que lo hicieron posible, a las familias de los asesinados y algún superviviente como Alejandro, que eran, parafraseando a Javier Pradera, lo mejor que se podía ser durante el franquismo, hombres y mujeres de comisiones obreras. En 1969 o 70, en la Escuela Oficial de Periodismo, entré en contacto con un grupo de alumnos de los que entonces se autodenominaban progres.
Muy pronto empezamos a ser activistas de una cosa que llamamos Grupo de Trabajadores de Prensa y poco después, al principio de la década de los 70, pasamos a ser parte muy informal de algo que se llamaba Comisiones Obreras de Artes Gráficas y Prensa. Bajo la atenta mirada de Luis Rollo, Enrique Bustamante, que ya entonces tenía aires de catedrático, Javier Echenagusia, con pinta de editor arruinado, Antonio Fernández Lera, que traducía al español el exquisito inglés de Auden, y algún otro, repartíamos propaganda subversiva a las 6 de la mañana de cualquier día de enero, más asustados por la posibilidad de que llegara la policía que por la bajada de los termómetros a la puerta de Hermanos Rivadeneira, Altamira Rotoprés o El BOE. No había carnet de comisiones obreras por entonces, si acaso una ficha policial que con acierto decía que el sujeto rondaba la militancia comunista. A casi todos ellos les he perdido la pista, pero nada del cariño y el respeto que les tomé por aquel entonces. Unos años después, en mayo de 1977, me negué a recoger el carnet de comisiones que nos ofrecía la organización a un montón de veteranos. Tenía mis discrepancias, que ahora me parecen menores. Casi 20 años más tarde pedí el carnet en un acto público en esta misma fundación, un acto que presidía Rodolfo Benito. Alguien no ha hecho su trabajo y no me lo dio. Hoy, cuando no está de moda nada apoyar a un sindicato, pero casi todos los días, aunque hoy más que nunca, con la memoria de los asesinados me acuerdo de su posición ética. Los militantes que recordamos en este libro eran de comisiones y del área comunista. La indignación por su injusta muerte nos llevó a indagar cómo se produjo y quiénes lo hicieron y por qué. Este es el resultado, creemos que equilibrado, pero por supuesto nada neutral. Así que hoy, aquí, me siento en casa y vuelvo a pedir el carnet. Y me atrevo a decir, con la poca voz que tengo, una frase escueta: ¡vivan las comisiones obreras! Alejandro Huerta interviene ahora. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero decir que fijaros si no están cambiando las cosas, que ahora los militantes de base de comisiones obreras son nuestros maestros. Así que, ¿qué más podemos pedir? En fin, para mí es un palo cerrar este acto, este tiempo tan agradable que hemos tenido todos juntos, porque yo no soy el autor del libro, ¿no? Los autores son Jorge e Isabel. No han querido, se han empeñado en que yo cierre, pues cierro, ¿no? Pero me cuesta mucho trabajo, porque no me gusta tener la última palabra. La última palabra tiene que ser de los autores, y de alguna manera ya la tienen, ¿no? Hemos hablado antes de los patinazos, de los errores, de que Atocha no se merece errores, la dignidad de los de Atocha no se merece errores. Bueno, pues ya está, ¿no? No hay que buscar culpables ni nada, ¿no? Pero, bueno, se me olvida, por supuesto. Es que tengo muchas cosas que decir, espero que me cortéis cuando me pase de tiempo. Agradecer a todo el mundo que hay que agradecer. Por supuesto, a Mercedes Fonseca, Jorge Martínez Reverte y Isabel Martínez Reverte. A la editorial La Esfera de los Libros, otra Mercedes, aquí hay mucha Merced, como en la Edad Media, Mercedes Pacheco, y además Imelda Navajo, la editora de la editorial, la editora de La Esfera de los Libros. Y también a los que han colaborado aquí. Yo soy uno de ellos, pero hay mucha más gente. Y los quiero meter dentro de lo que es algo que he echado de menos en el libro, pero que yo entiendo que no sé por qué tiene que estar, que es la Fundación Abogados de Atocha. Como ha dicho Jaime, y por esto agradezco también a Comisiones Obreras es que se haya volcado en el montaje de la Fundación. El crear la Fundación Abogados de Atocha hace 11 años ha sido clave para extender, y ese es su objetivo,
para extender la memoria de Atocha, ¿no? En ese sentido me parece importantísimo recordar. Pero es verdad que este libro no tiene por qué hablar de la fundación, porque este libro se cierra, pues yo creo que después del juicio, que fue en el año 80, o sea que en ese sentido hay que entenderlo así. Para empezar, quiero referirme a algunas de las cosas que se han dicho aquí. 2 o 3 de ellas, nada más. La primera, Imelda, que ha dicho que Alejandro tuvo la desgracia de estar en Atocha. Para mí eso no es ninguna desgracia, todo lo contrario. Es un honor, por mucho que me cueste todavía, haber estado en Atocha. Y así será siempre, porque para mí es un honor. Y es un honor además, fijaros, a mí no me gusta hablar nunca de supervivientes, porque eso de pero eso es Superman, no este que volaba y estas cosas, pero nosotros éramos sobrevivientes, no supervivientes, ¿no? Nosotros estábamos haciendo nuestro trabajo, sabíamos que por la mañana, Manuela, yo entonces te llamaba Manola, me parece, nos habían, ¿cómo se dice? Nos habían llamado por teléfono para decirnos que nos iban a matar. O sea que sabíamos lo que se nos estaba encima. Sabíamos que en ese momento nos estábamos jugando la vida. Pero ese es algo que iba, ¿verdad, Cristina?, con nosotros. Porque así fue. Porque sabíamos que era un momento muy complicado. Sabíamos que entonces ser comunista era encontrarte enemigos, que la policía estaba con ellos, casi el 80%, etcétera, etcétera. Pero a pesar de eso, hicimos lo que hicimos con toda la conciencia, porque es un honor haber trabajado para los vecinos y las vecinas de Madrid. Porque daros cuenta de que, se ha dicho aquí ya, éramos los abogados de barrios. Así que, desgracia nada. Durante un tiempo me persiguió la idea de que la desgracia fue no haber muerto. Porque fue un atentado tan salvaje que los que nos salvamos por puro azar. Es la única palabra de esa realidad, pero desde luego desgracia ninguna. Luego, un segundo solo para hablar de transición. Estoy de acuerdo con casi todo lo que se ha dicho de la transición en la mesa, ¿no? Incluso lo que se habla de la segunda transición, que yo sepa, el único que habló de segunda transición fue un militante del PP que se llamaba, no sé si os acordáis, José María Aznar, ¿no? No hay segundas transiciones, la transición es única. Y se ha hecho como se ha hecho, como hemos podido, y poco más. Y entonces eso es así. Ahora, ¿cuándo comienza la transición? Tengo escritos libros sobre eso, muchos de vosotros lo sabéis. Estoy convencido de que la transición política a la democracia en España empezó el 19 de julio de 1936. A partir de ese momento, la gente se jugó la vida y hemos dejado muchos hombres y mujeres al borde de los caminos por jugarse la vida por la democracia. Y una última referencia, lo he hablado con ellos hace un rato, ¿no? Resulta que, como en el 39 aniversario hay tanta voluntad de los medios de comunicación de sacarlo de Atocha, ¿no? Es realmente más fuerte que otros años. Yo este año me he enterado de una palabra nueva, igual que me he enterado hace un tiempo de la rapidación. ¿Sabéis lo que es la rapidación, no? Que todo va mucho más deprisa que antes. Vamos a tener que hablar también mucho más deprisa, porque si no, la rapidación. Me entero también de una palabra que yo creo que es chapó, que es no el periodismo, sino el periodismo, ¿no? Yo creo que esas dos perspectivas de la misma realidad hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Yo creo que los periodinnas, sería, como periodistas, pues me parece una idea buena que os la doy. Reconozco, por supuesto, para empezar, y fijaros que ahora estoy empezando con lo que había preparado para deciros, el inmenso mérito de Jorge y la compañía, también meritoria, por supuesto, pero de Jorge, y para mí significa mi admiración, mi respeto y mi solidaridad,
que en unas circunstancias tan hostiles como un ictus haya sido capaz, con sus colaboradores, por supuesto, ya sé que los 4 estáis en plan de igualdad, las 8 manos son de todos, pero haber, con esas circunstancias tan hostiles, haber sido capaz de terminar un libro como este, además. Un libro como este, que va a tener continuidad, seguro, como ya la está teniendo, en otros libros de Atocha también. Porque la historia de Atocha encierra en sí, pues probablemente varios libros, y probablemente varias tesis doctorales. Yo fijaros que en los años que llevo en la universidad, en los últimos años, llevo 40 años en la universidad ya, desde un poco antes de Atocha, pero luego ya me dediqué de lleno, he recibido trabajos de investigación de varios alumnos de periodismo, de lo que hoy es ciencias de la información, sobre la historia de Atocha. Es decir, que un día nos encontraremos con una tesis doctoral seguro sobre Atocha, porque es que es... Para mí Atocha representa el ADN de la democracia, ¿no? La posibilidad de que después del entierro, como dije cuando la Fundación otorgó el premio Abogados de Atocha a las hijas de regreso a casa, las de protagonistas del terrible feminicidio de la ciudad Juárez, buceé en sus archivos en internet y me di cuenta de que la respuesta suya a por qué están trabajando contra el Estado, digamos, machista de México, ¿no? Los funcionarios, etcétera, lo hicieron por solidaridad entre ellas. Su respuesta fundamental es que el feminicidio debería desaparecer de la faz de la tierra, ¿no? Nosotros, es decir, no había venganza, no había revancha ni nada que lo partiese. Nosotros, en Atocha, y tras el entierro, que a mí me tocó estar en el hospital, no hubo voluntad de revancha, todo lo contrario. Nuestro planteamiento fue el silencio de los 5.000 compañeros de comisiones obreras y del Partido Comunista de España, es decir, del partido, que estuvieron protegiendo aquella impresionante manifestación de duelo, y luego la reconciliación, el respeto a todos y el reconocimiento de la variedad, de la diversidad en este país. Un libro necesario este, yo lo he leído 2 veces ya, porque necesitaba retomarlo, volvía, venía, volvía. Claro, yo me dedico a escribir también, como han dicho, me han llamado por ahí poeta, soy un aprendiz de poeta permanente, ¿no? Y la verdad es que era un libro necesario, ¿no? Solamente 30 años después del atentado, fijaros que han pasado 39 ya, empezó a acercarse la idea, la verdad real y la verdad oficial sobre Atocha. 30 años después. Y somos víctimas del terrorismo, ¿eh? Como lo son tantos y tantos en este país. Presidente del gobierno que no haya sido capaz de reconocer a unas determinadas víctimas del terrorismo sería vilipendiado, criticado. Pues a nosotros no nos visitó ningún presidente del gobierno. Ni Adolfo Suárez, ni Felipe González, por supuesto. Tuvo que llegar José Luis Rodríguez Zapatero para que nos recibiese oficialmente, reconociendo además el papel que el Partido Comunista de España y las comisiones obreras jugaron en la transición. Eso, por lo menos, es acercar la historia oficial a la historia real. Y eso se consolidó también, para el que quiera entender que entienda, con la recepción que nos dio el jefe del Estado, el anterior jefe del Estado, que ya por cierto no es Franco. Miren, eso algo hemos cambiado. El anterior jefe del Estado me recibió también en su residencia de la Zarzuela, ¿no? Eso es muy importante. Por otro lado, dimos el premio Abogados de Atocha en torno a esos años también al Congreso de Diputados y al Senado como representantes del pueblo español que luchó por la democracia. Lola siempre se cabreaba, ¿no? ¿Cómo se lo vamos a dar al pueblo español si hay mucho pueblo español que no tiene nada que ver con esto? Y nosotros matizábamos, ¿no? Y le decimos, hombre, Lola, pueblo español que luchó por la democracia y luchó por la libertad, ¿no? Y el presidente del Congreso y del Senado vinieron, con lo cual institucionalmente también el mismo Parlamento español reconoció el papel de los abogados de Atocha en nuestra historia. Antes de eso, pues el libro de la editorial Acal, que habréis seguido seguro, el sumario, el juicio de Atocha, del sumario 1377,
y alguna otra cosa. 3 periodistas que han trabajado mucho por esto, que eran Rosa Montero en sus reportajes, incluso en el mismo año 77, José María Calleja, muy amigo de Lola González Ruiz, siempre no me olvidaré de esa realidad, y la misma Victoria Prego, que trabajó también en los, no sé si se llaman tomos de la transición, los CDs de la transición, también por lo de Atocha. Pero es evidente, hasta ahora, que nos cuesta mucho asumir como pueblo nuestra memoria de violencia. Esto es clarísimo, y hay que entenderlo, ¿no? Hay otros pueblos, sobre todo en Sudamérica, que a lo mejor son capaces de vivir con la violencia cotidianamente. Nosotros no, y necesitamos olvidar, ponerlo lo más lejos posible, ¿no? Tengo muchas anécdotas que no voy a contar, porque si no me paso el resto de la tarde y noche hablando. Hay muchas anécdotas que hablan de eso, ¿no? De cómo se acelera el olvido, que es normal, que es creíble, y por eso todos los errores o cambios que haya habido de la realidad en el libro, pues son perfectamente asumibles y los asumimos todos. Y nadie, Jorge, se tiene que sentir culpable por ello, ni Jorge, ni Isabel, ni nadie. Porque toda obra humana es limitada, somos humanos y nos equivocamos. Y es lógico que en la historia de la violencia todavía no somos capaces. Hice una investigación muy grande en 2009 sobre la violencia en España, en la transición, en lo que yo llamo el corazón de la transición, desde 1976 a 1979. Todavía, no nos ponemos de acuerdo en cuántas personas han muerto en la transición política española. No nos ponemos de acuerdo. Y hay años en que de repente aparece alguien que resultó herido el 24 de enero, ¿no? O nos acordamos de eso. Es tremendo, porque más allá de la falta de una política de la memoria seria y completa en este país, que ensayos ha habido, como siempre, pues claro, no tenemos una referencia adecuada de lo que es ya no la memoria histórica, que eso es demasiado, irnos a la Edad Media. Hay que hacer una política de memoria en serio, de nuestra memoria democrática común. Esta es la clave de las cosas, que salta, por supuesto, de la Segunda República hasta la democracia española. Y esto es fundamental hacerlo. Incluso posteriormente ha habido otros trabajos, por ejemplo mi propio libro de la memoria incómoda, que es una memoria, no, ahora os contaré algún detalle al respecto. Y luego trabajos científicos que empieza a haber, trabajos de investigación sobre el TOP, por ejemplo, ¿no? Y la memoria de la represión, protagonizados con Juanjo del Ávila, que por cierto, no sé si habrá venido Juanjo, pero fue el que siempre nos decía: por favor, intentad abandonar ese título de Matanza de Atocha. Es muy difícil, ¿no? Hay que reconocerlo. A los escritores, y menciono aquí a mi propia compañera, que me lo dice siempre, cuando yo elijo un título, yo me digo: ¿qué vas a elegir ese título? Si eso no dice nada, hay que ir a un título que diga lo que hay. Y lo que hay hoy por hoy es que esta historia se llama así. Otra cosa es que con el tiempo y poco a poco tratemos de cambiar, ¿no? Porque lo de la matanza a mí no me va en relación con seres humanos. Entonces, en ese sentido lo cuento. Y como os digo, ya hay proyectos cinematográficos y literarios sobre Atocha. Es decir, que realmente se está extendiendo la matanza de Atocha. La memoria de la matanza, la memoria del atentado de Atocha. De los errores tengo que referirme a uno en particular. Se lo he dicho a ellos y lo voy a hacer porque me parece que es de cajón decirlo. Luis Ramos Pardo, que muere en 2007, aparece en el libro que después de sus 900 días de baja, intentó sin éxito volver a ser abogado de barrios. Bueno, pues esto es un error, porque Luis Ramos Pardo trabajó de abogado hasta 2 días antes de su muerte, e incluso después del atentado en el despacho volvió a su barrio, que era también Torrejón de Ardoz, a seguir trabajando de abogado. Y esto lo tengo que decir así. Sé que Isabel y Jorge no me miran mal ni nada de esto, pero es así, y no hay que sentirse culpable, no pasa nada. Las cosas son como son, y estas cosas las cambiaremos.
El libro, yo, salvando estas cosas que os he dicho, lo firmaría plenamente. Yo no escribiría este libro, yo escribí otro libro de sentimientos, de estados de ánimo, de pasiones, de sangre, sudor, lágrimas. Pero esto no es eso. Entonces, en ese sentido, hay un relato personal que no puede coincidir con el vuestro, y yo el vuestro lo firmaría casi plenamente. Un libro, un relato ardiente, claro, duro, que irradia tensión, lo ha dicho algún compañero de la mesa también, ¿no? De alguna forma, la tensión esa que compartimos en Atocha aquella noche y los días de después, de algún día antes, está entre las páginas del libro, ¿no? Además, en ese vaivén, hay un vaivén muy significativo de la noche de la tensión. Tienes que ir terminando, ¿eh? En ese vaivén que lo envuelvo, que también comparto. Un relato muy duro, porque han querido hacer la fotografía completa de Atocha, y Atocha pues tiene muchas novelas, muchos libros, como ya os dije. El libro atrapa, puede hacerse de un tirón, me impresionan especialmente distintos párrafos del libro, pero no voy a entrar en ninguno, porque si no... Sé que está escrito con todo el cariño del mundo y con la honestidad del mundo, por supuesto que sí, y solamente terminaría con dos cosas y unas pequeñas líneas de un amigo. Las dos cosas son: Atocha fue el ADN de la democracia, yo os lo he explicado antes. Eso está más o menos presente en el libro, es verdad. Y luego la necesaria alusión mayor a la Fundación Abogado de Atocha, que es la nuestra. Pero en fin, esto es... Termino con unas palabras de mi amigo Joaquín, cordobés, que publicó en el Córdoba hace unos días, el domingo pasado, un texto que se llevaba 39 años de Atocha. Y termina con estas palabras, con lo que enlazo y me uno a las ideas de Manuela, a la idea de recordar. Yo cada vez, Manuela, que vuelvo a hablar de Atocha, empiezo ya a hablar de la vida de Atocha. Pues en esa línea está esto que os cuento. Está hablando de... ahora os lo explico. Recordémosles plenos de entusiasmo, con esa maravillosa energía que nos devuelve el rostro de nuestro mejor futuro. Muchas gracias. Palabras, cerramos este acto y de nuevo